El automovilismo es un deporte muy popular, al igual que otras profesiones del deporte a nivel mundial, tales como el fútbol, el tenis, el básquet, etc. Pero hay ciertos hechos que los pilotos de carreras no pueden dar crédito a sucesos extraños e inexplicables fenómenos que hayan vivido y experimentado en el circuito. Por eso, es que te narraré 3 sucesos extraños ocurridos en el automovilismo. Corría el mes de febrero del año de 1967, en plena provincia cordobesa, con sus calores sofocantes y sus tormentas de verano. El preparador de autos de carrera, Oreste Berta, aún no era famoso como lo es hoy. Por aquel entonces, el mago había armado el equipo oficial de la fábrica ICA, hoy Renault, con 3 revolucionarios torinos de turismo de carretera. Por aquel entonces, el mago había armado el equipo oficial de la fábrica ICA, hoy Renault, con 3 revolucionarios torinos de turismo de carretera. Fue mucho antes de su explosión en el mundo automovilístico. Más allá de sus logros y sus inventos mágicos, a continuación, te narraré sobre un suceso extraño que le ocurrió a este piloto de carreras argentino. El debut con sus equipos era en la ciudad de San Pedro, en un circuito semipermanente. Oreste Berta arrancó viaje y llegó a tal ciudad. En el libro Motores, Autos y Sueños, Oreste Berta cuenta esta historia de fantasmas que aún hoy llama la atención de los fanáticos del automovilismo. El viernes previo a la carrera, Berta llegaba a San Pedro, acompañada de sus mecánicos. Los autos tenían 3 pilotos de lujo, la famosa CGT del turismo de carretera, Eduardo Copello, Pedín Gradasi y Jorge Ternego. Al llegar a la ciudad, instalaron un camión que oficiaba de taller a la vera de un camino de tierra que era parte del circuito. Comenzaron las pruebas y chequeo, con las clásicas tiradas a fondo para corroborar que el auto esté en condiciones de correr. Además, probaban cómo saltaban los vehículos en las lomas de burro. Cuando probaban el Torino de Ternego, apareció una falla imprevista. El auto andaba bien, pero a cierta velocidad comenzaba a fallar como si le faltara un cilindro. El equipo puso manos a la obra para sortear este inconveniente lo más rápido posible. Cambiaron varios elementos, buscaron por todos lados, y la causa de la falla no aparecía. Así pasaron varias horas y el problema continuaba. Mientras los mecánicos asombrados y consternados rodeaban el auto para verlo mejor y encontrar de dónde provenía la falla, se acercó un linchera. En esos tiempos eran común encontrarse personas sin hogar, con aspecto descuidado, caminando por los caminos de la patria. Este hombre venía con su palito y el correspondiente gatillo cargado al hombro. Se acercó de repente al auto de Ternego, exclamando: «¡Oh! Carburadores Weber 45 DSO». Esos carburadores sofisticados en Argentina no se conocían. Habían llegado por primera vez unos pocos para equipar a los torinos de TC y provenían de la Europa, y solo se usaban en Fórmula 1. El linchero asomó la cabeza y dijo con total seguridad:
tienen un centrador puesto al revés. El equipo quedó absorto, ya que no entendían de dónde había salido esa persona, que a pesar de su aspecto, conocía las últimas tecnologías de la mecánica. Pero como dicen los refranes, las apariencias engañan, y la vida no tarda en sorprendernos para que lo comprobemos. Nadie entendía nada, pero ya como habían probado de todo, invirtieron el centrador y todo empezó a funcionar con normalidad. Una vez solucionado el problema, Oreste Berta y sus colaboradores querían hablar con el misterioso linchera, pero había desaparecido por completo. Indagaron a los lugareños y los buscaron por todas las esquinas de la ciudad, pero nadie había visto jamás a ese personaje que apareció mágicamente de la nada misma. Si ese auto no funcionaba, tal vez la carrera deportiva del mago hubiera sido muy corta, e incluso tal vez ni se hubiera ganado el apodo que lo presenta como mejor preparador del deporte motor en Argentina. Berta recuerda con cariño que el inicio de su fama se inició por un consejo del linchera fantasma. Pero te voy a contar una historia, una anécdota. 50 y pico de años uno tiene unas cuantas, ¿no? Te voy a contar una anécdota que la he contado varias veces y que es muy poco conocida, pero cada tanto sale a luz en algún lado esta anécdota, porque es muy interesante. Vamos a correr la primera carrera de turismo de carretera con el equipo Torino. Y bajan habíamos llevado los autos en un camión, fuimos a correr a San Pedro, los bajan en un camino, en una ruta para hacer unas pruebas. Salimos con un auto, vamos, volvemos, va todo perfecto, salimos con el otro, vamos, volvemos, va perfecto, el tercero no va. Salimos y fallaba. Y yo tenía, en ese tiempo era director de productos avanzados en ICA Renault. Tenía, por supuesto, iba a una carrera, era jefe de competición y tenía, no sé, 10 o 15 mecánicos. Bueno, el especialista en esto, el especialista en el otro, más el especialista que creía que era yo también. Además, yo había hecho, en la parte de carburación, había estado trabajando 3 meses en Italia, en la Weber, que eran los carburadores que se usaban. Teme que salíamos con el auto, acelerábamos y empezaba a fallar. Aflojábamos, iba despacito, acelerábamos y fallaba. Estuvimos horas con eso. Y en un momento que estábamos ahí, viene un linchera. Linchera, eso que se veían antes, no sé si ahora se siguen viendo. Palito, la bolsita colgada. Se para al lado del auto y miraba el tipo. Dice, Weber 45. Y en ese tiempo era la avanzada, eran muy pocos autos que usaban ese carburador. Weber 45. Todos se quedaron mirándolo, ¿no? Bueno, salimos, vamos. ¿Y qué pasa? Y tiene esa falla. ¿Y no la encuentran? No. ¿Y? El tipo... Teníamos unas trompetas de carburadoras, dice, a ver los centradores, tiene unas trompetas curvas, saquen las trompetas curvas. Sacamos las trompetas curvas, ¿se ve? Tiene un centrador puesto al revés. El centrador es una cosa que va, una cosa así, que tiene una cosita al medio. En ese carburador se podía poner para los dos lados. Para un lado funciona, para el otro lado no funciona. Estaba puesto al revés. Lo pusimos al derecho, salimos, probamos, cuando vuelvo no estaba más. ¿Quién era el hombre? ¿De dónde salió? ¿Por qué andaba con su...? ¿Cómo sabía? Y el auto ganó la carrera. Sí, una cosa totalmente increíble. Digo, ¿qué habrá sido este tipo? Un gran mecánico que tuvo algún problema en su vida y se puso de linchera, esas cosas raras que ocurren. No sé. Pero además alguien que estaba en lo último, o sea que no puede haber
no puede haber sido una cosa mucho tiempo después que él haya cambiado de vida, porque un linchera no va a saber nada de esto. Era un carburador que hacía muy pocos años que estaba y que acá en la Argentina, no sé, lo usábamos nosotros, lo usaba Cupeiro, no sé si había más de 2 o 3 que lo usaban. Todos los demás usaban otro tipo de carburadores mucho más normales. Y el tipo miró de lejos y dijo, Weber 45 DCOE, así, ¡pam!, dictaminó. Sucedió en 1978, durante la Vuelta a América del Sur. Después de dejar Viedma, un Citroën GS de tripulación chilena se vio invadido por una luz brillante. Un minuto después, estaba en el Luro, a 70 kilómetros de distancia del punto inicial. Fueron abducidos o fabularon el encuentro. 30 kilómetros al norte de Viedma, la noche que cubría la Ruta 3 era clara sin luna, colmada de estrellas. A las 3 de la madrugada del 23 de septiembre de 1978, el piloto chileno Carlos Acevedo, al volante de un Citroën GS, buscaba recorrer los últimos 1000 kilómetros que lo separaban de la meta de la extenuante Vuelta a América del Sur. A su lado estaba el copiloto Miguel Ángel Moya, de la misma nacionalidad. En ese momento, Acevedo vio una luz en el espejo retrovisor, que él tomó por los faros de otro auto y se corrió para dejarlo pasar. Pero esa luz se acercó más y más, y lo que sucedió después resultó ser la historia más extraña que se haya contado de esa carrera. Los ocupantes del vehículo aseguraron haber sido llevados durante unos 70 kilómetros hasta cercanías de Pedro Ludo durante 2 horas, sin que ellos hayan recordado nada. ¿Los secuestró un ovni? ¿Fueron teletransportados o mintieron deliberadamente para ganar tiempo en la carrera? Al día de hoy, continúa siendo un enigma sin resolver. Aquel año fue prolífico para los fanáticos de los ovnis. El 9 de marzo se había estrenado Encuentros cercanos del tercer tipo, de Steven Spielberg, y se sucedían por doquier avistamientos, fotografías y testimonios de encuentros con presuntos ocupantes en lo que más tarde se llamaría la Gran Oleada de 1978. Fue un año también de 2 grandes acontecimientos deportivos, el Mundial de Fútbol y la Vuelta a América del Sur, una competencia automovilística de 29.000 kilómetros a lo largo de 10 países. Fue una carrera única, le contó el ex piloto y conductor del programa A Todo Motor, Rubén Daday, a este cronista. Por la longitud que tuvo, fue la carrera más larga de la historia, 29.000 kilómetros en 30 días, con etapas que a veces superaban los 1.000 kilómetros por día. Y se corrían con autos normales, por decirlo así. No eran autos especiales que tienen una carrera como el Dakar. Estos eran autos de calle preparados para correr. Entre los detalles rocambolescos de la carrera, se cuenta con la participación del escritor Jorge Asís, quien cubrió la vuelta para el diario Clarín mientras manejaba cientos de kilómetros por día en un Citroën Ami 8. A una semana del acontecimiento, la revista Somos dedicaba temas políticos. Salió en su tapa con una ilustración del vehículo iluminado por un supuesto ovni y el título: El extraño caso del auto volador. La nota incluye un reportaje a Acevedo y a Moya, donde repiten el relato que le hicieron a un policía de la estación de servicio de Pedro Ludo. Acevedo se agarraba la cabeza con desesperación. Estaba a punto de llorar. Moya, en cambio, no conseguía articular palabra. Parecía paralizado, aseguró el oficial inspector Jorge Osimi, quien había sido convocado al lugar por el sereno de la estación. El piloto comenzó a decir que a 30 kilómetros de Viedma vi por el espejo retrovisor que se acercaba una luz densa de color amarillo y violeta. Primero pensé que se trataba de un auto, y por la velocidad que traía, tenía que andar a unos 300 kilómetros por hora. Intenté darle paso y me corrí hacia la izquierda.
Entonces la luz inundó todo el habitáculo y no pudimos ver más allá del capó del auto. Miré por la ventanilla y comprobé que nos encontrábamos a 2 metros del piso. Creí que era una loma de burro, pero continuábamos subiendo. Y entonces tomé conciencia de que algo completamente distinto estaba sucediendo. Moya estaba aterrado. Tiré de las perillas, pero las puertas no se abrieron, aseguró. 1 minuto más tarde descendieron y la luz se alejó. Manejaron un poco más y descubrieron que estaban en Pedro Luro, apenas minutos después de haber pasado por un punto a 70 kilómetros de distancia. Pero acá no había terminado el misterio, porque según Acevedo, en Viedma llené el tanque y cargué 40 litros más en uno de los suplementarios ubicado en la parte trasera. Una vez en Luro, quise volver a reponer lo que había gastado, y me encontré con que los 40 litros del tanque adicional habían desaparecido. El sereno de la estación de servicio comentó con cierto escepticismo que quizás a los marcianos les guste tomar nafta. En otra publicación de la época, UFO Express, hay más detalle de la narración de Acevedo y Moya. El piloto contó que una vez que aterrizaron, la luz dejó el habitáculo y observé que hacia el oeste se alejaba, algo así como un cono de luz amarilla, pero que no terminaba en punta, sino que estaba como truncado. No sé, sería como de 4 o 5 metros en la base y 2 o 3 en la cúspide, y unos 6 metros, quizás 7 de altura. La base iluminaba el terreno, aunque en realidad no se veía qué era lo que iluminaba, o sea, no se veía a través de la luz. Unos segundos después la luz ¿cómo podría decirlo? Se retrajo, o se levantó como una cortina, de abajo hacia arriba, y lo único que quedó a la vista fue una luz blanco-amarillenta, ovalada, que siguió rumbo al oeste hasta desaparecer en la instancia. ¿Qué era esa luz? ¿Qué había ocurrido con los pilotos? ¿Por qué habían perdido tiempo y combustible y ganado kilómetros? El caso es que en las crónicas de la Vuelta a la América del Sur se recuerda el hecho con extrañeza y hasta con sorna. Fue incomprobable, dicen algunos. Otros afirman que los chilenos fueron descalificados por haber querido hacer trampa en la competencia. Acevedo aseguró que tanto la firma Citroën como una organización francesa dedicada a estudiar ovnis querían hacer tests con el auto, pero nunca se supo nada de eso. El incidente también fue nota en otra revista que hizo historia en este campo, Cuarta Dimensión. Allí se lo relacionó con otro incidente similar, ocurrido en Brasil. Aquí terminaba todo lo que se conocía sobre este tema, hasta que en el año 2000 el periodista chileno Patricio Bañados entrevistó para su exitoso ciclo OVNI a Miguel Ángel Moya. Acevedo había fallecido en un accidente en 1987. El copiloto contó en esa oportunidad que cuando la luz levantó el auto, apareció un pasillo largo con puertas a ambos lados. Nosotros íbamos avanzando. Por esas puertas se cruzaban luces. Sabía que Carlos estaba ahí porque lo escuchaba gritar. Llegamos al final del pasillo y había una cúpula. De allí colgaba un tablero de donde salían luces dando vueltas. 12 nos acercaron. Carlos me dijo, ¿qué pasa? Y le contesto, parece que nos agarraron los marcianos, huevón. Y ahí toda la escena desapareció y volvimos a estar en el auto. Finalmente, allá por el año 2012, el investigador del tema OVNI, Daniel Lemonte, de Pigüé, se puso en contacto con Silvia Pérez Simondini, directora de la Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI de la República Argentina, CEFORA, y le contó que un policía retirado le regaló expedientes que estaban a punto de ser tirados a la basura. Entre ellos estaba la denuncia original del caso de los pilotos. De esta forma, se convirtió por casualidad en el primer archivo OVNI desclasificado de la Argentina. En 1961, Betty y Barney Hill fueron presuntamente secuestrados por alienígenas en New Hampshire, Estados Unidos, lo que constituye el primer y famoso caso de abducción de personas en un automóvil. A nivel local, tuvimos el caso del matrimonio Vidal en 1968,
del que suponen que fue una pantalla publicitaria para el bizarro film Che OVNI de Aníbal Lucet. El caso de los pilotos secuestrados en el rally sería uno más en una serie que seguramente no ha terminado aún. Un misterio más de las noches en la ruta. El célebre piloto Ralph Dale Earnhardt Jr., hijo y nieto de reputados pilotos del automovilismo norteamericano, ganó en 2 oportunidades las 500 millas de Daytona y fue considerado 15 veces desde el año 2003 al 2017 como el piloto más popular de la tradicional Copa NASCAR, el certamen de automovilismo más popular de Estados Unidos, donde consiguió 26 victorias. El 18 de julio de 2004, mientras Dale Earnhardt Jr., actualmente de 46 años, corría a bordo de su automóvil Corvette en la American Le Mans Series en el Autódromo Sonoma Raceway, ubicado en las cercanías de Sonoma, California. Su vehículo repentinamente se salió de la pista durante el calentamiento y se estrelló contra las barreras antes de incendiarse. Las imágenes del accidente mostraron a Earnhardt sentado inmóvil en el automóvil, mientras el vehículo se encontraba envuelto por las llamas, y si bien, en un principio, todos pensaron que estaba inconsciente, el piloto finalmente logró salir del vehículo para ser ayudado posteriormente por los servicios de emergencia. Dale Earnhardt Jr., de actuales 46 años y quien se retiró hace unos pocos años de las pistas, recordó el incidente de un podcast del programa Dale Jr. Download, en respuesta a la pregunta de un oyente que le preguntó si había tenido un encuentro o experiencia sobrenatural. El ex piloto de la NASCAR replicó que había tenido una experiencia paranormal durante el mencionado accidente ocurrido en 2004 en la pista de Sonoma Raceway, asegurando que fue un fantasma el que le salvó la vida, según relató Earnhardt Jr. Se encontraba en medio del infierno y sintió que alguien lo levantó por las axilas, lo sacó del vehículo y con ello le salvó la vida. Cuando ocurrió el accidente en el Corvette en 2004 en Sonoma, el auto se incendió y alguien me sacó de ese coche. Pensé que era un trabajador de la pista, porque sentí que alguien me metía las manos debajo de las axilas y me sacaba del vehículo. No salí por mí mismo. No tengo ningún recuerdo de mí mismo saliendo del vehículo. Sí recuerdo que me moví un poco, como inclinándome hacia adelante e intentar salir del auto. Y luego algo o alguien me agarró fuertemente por debajo de las axilas. Me empujó sobre los barrotes de la puerta y luego me soltó y me caí al suelo, relató Earnhardt Jr., actual dueño del equipo JR Motorsport. Dale Earnhardt Jr. no salió indemne del accidente, pues sufrió quemaduras de segundo grado por el incendio, que lo obligaron a perderse 2 carreras, aunque regresó para ganar 2 campeonatos en el mismo fin de semana en la pista Bristol Motor Speedway en Tennessee, convirtiéndose en el primer piloto en lograr la hazaña. Earnhardt Jr., recordando su accidente, rememoró su total incredulidad cuando despertó en el hospital 12 horas después del choque y un miembro del equipo le dijo que había salido del vehículo por sí solo. Lo primero que pensé fue, ¡mierda! ¡Eso es imposible! ¿Por qué alguien me ayudó a salir del auto en llamas? Después de esa experiencia, me convencí que existían poderosas fuerzas que no tienen explicación. Somos mucho más que simples vasos sanguíneos, huesos y músculos, y siento que es muy posible que en ciertas situaciones, cuando morimos tal vez, nuestro espíritu sea capaz de continuar.